Padre nuestro que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti en esta mañana confiados en Cristo, en su obra, en lo que Él ha hecho por nosotros, lo que somos en Él. Y todo esto en virtud de su amor. Y te damos gracias por ello. Y estamos aquí confiados en que tú nos amas. No confiamos en nuestras obras para presentarnos delante de ti. Y agradecido, Señor, por la vida que nos has dado en Cristo y por permitirnos estar aquí reunidos en esta mañana. Queremos adorarte y queremos alabarte, porque reconocemos, Señor, que tú eres digno. Ayúdanos a hacerlo partiendo desde la escuela dominical, al prestar atención. Y quiero rogarte, Señor, que me ayudes a mí a poder ser claro, a evitar los malos entendidos en medio de esos temas que no son muy fáciles de entender muchas veces, y sobre todo porque van en contra de nuestro orgullo. Ayúdanos, Señor, en medio de todo este estudio que vamos a iniciar hoy, que puede durar mucho tiempo, a que podamos conocerte en realidad. Te lo pedimos, Señor, porque sabemos que dependemos de ti, de que tú nos ilumines, de que tú nos guíes. Y pido eso, Señor, para tu iglesia. Ayúdame a mí a poder ser claro y a enseñar las veces que me corresponde enseñar este tema con gracia. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, como ustedes habrán visto en el post de la página, vamos a iniciar a partir de hoy los estudios de los cánones de Dort. Los cánones de Dort. Los cánones de Dort son la estipulación de 5 doctrinas. Bueno, hoy se conocen como 5 doctrinas, en el momento no se clasifican como 5 doctrinas, sino simplemente es una defensa partiendo de artículos acerca de lo que la Iglesia reformada ha creído o creía en ese momento y hoy en día sigue creyendo en lo concerniente a la obra salvífica de Dios. ¿Sí? Los cánones de Dort. Pero antes de hablar de los cánones de Dort como tal, quiero que veamos un poquito acerca del contexto que precede los cánones de Dort. Y esto, mis hermanos, a fin de aclarar muchas cosas que hacen que esta doctrina, que hoy se conocen como otros nombres, sean rechazadas por malos entendimientos, por poner la mirada en hombres que se creen que fueron los que descubrieron esta doctrina, pero realmente no es así. El propósito de que nosotros veamos los cánones de Dort, mis hermanos, es que podamos entender que esta doctrina, que ustedes conocen como otro nombre, se vienen enseñando desde hace muchos años por la Iglesia reformada. Y el propósito también es que ustedes entiendan mejor de lo que entienden hasta ahora estas doctrinas. ¿Sí? Porque los cánones de Dort la presentan de una forma bastante detallada, bastante extensa, y nosotros vamos a ir cada domingo artículo por artículo. Posiblemente nos demoremos aquí yendo domingo a domingo, un año más o menos, estudiando los cánones de Dort. Es bastante tiempo, pero creo que vamos a salir claros en eso. Yo creo que después de los cánones de Dort, muchos van a poder decir, esta es la iglesia que yo estaba buscando, como muchos también van a poder decir, esta no es la iglesia donde yo quiero continuar. ¿Por qué? Simplemente no les va a agradar esta doctrina. Los cánones de Dort pueden ser a veces un poco duros, porque en el contexto en el que ellos están es un contexto de controversia, y ellos tratan de dar una respuesta fuerte y clara contra aquellos que están enseñando algo distinto. Bien. Los cánones de Dort se llevan a cabo entre el año... Estos marcadores no están muy buenos. 1618 y 1619, en lo que se conoce como el sínodo
yendo ahora. Creo que, si no me equivoco, creo que lo escribir aquí. Bien, mis hermanos, en el sínodo de Dort es donde ellos dan como conclusión, mi hermano, 1618 y 1619, lamento que los marcadores acá se acercan muy rápido. El sínodo de Dort es una asamblea llevada a cabo por teólogos de distintos lugares donde se estipulan los cánones de Dort, y allí nace. Pero ¿qué ocasiona que se tenga que realizar este sínodo de Dort en los Países Bajos? Porque allá es donde se lleva a cabo. Lo que gesta eso es lo que se conoce como la controversia arminiana. Y voy a subrayar esto porque ya empezamos a hablar de nombres, ¿no? La controversia arminiana, esta palabra arminiana viene de un hombre llamado, bueno, en español es Jacobo Arminio. Este hombre vivió desde el año 1560 hasta el año 1609. Este hombre, Jacobo Arminio, fue al principio de su formación teológica un reformado. Él fue discípulo o criado de cierta manera, hablando en el sentido teológico, bajo los pies de un hombre llamado Teodoro de Beza. ¿Sí? De Beza no es el apellido, sino el lugar donde ellos estaban. No sé si ustedes han escuchado a Agustín de Hipona. No es que Hipona sea apellido de Agustín, sino que él vive en un lugar que se llamaba Hipona y por eso se llama Agustín de Hipona. Lo mismo con Teodoro de Beza. Teodoro de Beza había sido el sucesor de Juan Calvino. ¿Cuántos han oído el nombre de Juan Calvino? Juan Calvino fue un gran teólogo reformado que el Señor usó para que la reforma agarrara mayor forma, ¿sí?, de lo que venía con la obra que estaba llevando a cabo Lutero y Ulrico Zwinglio en otro lugar. Este hombre, Teodoro de Beza, era considerado tan bueno teológicamente que fue denominado el sucesor de Juan Calvino. Incluso vino a ser profesor de teología. Jacobo Arminio vino a estudiar a los pies de Teodoro de Beza. ¿Eso qué implica? Que este hombre recibió la formación reformada que había venido enseñando Juan Calvino y que venía enseñando Teodoro de Beza. Jacobo era reformado. Él guardaba todas esas doctrinas, él las creía. Este hombre era tan bueno que Teodoro de Beza, cuando él se gradúa, lo recomienda y de una vez es llamado al pastorado. Siendo pastor, nunca se tuvieron dudas acerca de sus sermones, hasta más o menos el año 1600 en adelante. Jacobo Arminio, por ser tan bueno, se gesta una situación donde la doctrina reformada tiene que ser defendida ante un hombre que estaba enseñando cosas heréticas. Entonces ellos dicen, bueno, ¿quién mejor que Jacobo Arminio? ¿Sí? Enseñado a los pies de Teodoro de Beza, un gran teólogo, era un hombre brillante. Jacobo Arminio no es como muchos piensan hoy, como yo. Alguien que ni siquiera pudo terminar sus estudios teológicos y ya se cree un teólogo. No era así. Era un hombre totalmente académico, totalmente reformado, que sabía lo que decía y conocía claramente la doctrina reformada. Entonces ellos dijeron, nosotros creemos que este hombre está calificado. Pero muchos tenían duda de la capacidad de Arminio porque ya estaban empezando a dudar acerca de su doctrina. Él fue llevado a ser analizado o probado por un hombre llamado Pomaro. Pomaro era un hombre también muy elocuente, muy teológico y dentro del ala reformada. Pomaro le hace una evaluación y él dice, definitivamente la enseñanza de este hombre es totalmente reformada. Sin embargo, Pomaro seguía dudando de él porque decía que su enseñanza pública
no era igual a su enseñanza privada. ¿Sí? Habían ciertas dudas ya acerca de Jacobo Arminio. Resulta que Jacobo Arminio con el tiempo se confirma a través de sus escritos que él no hace público, sino que se hace público luego de su muerte, de que él se había alejado de lo que era una parte de la doctrina reformada, en el sentido soteriológico específicamente. Ya lo vamos a ver. Entonces, desde ese momento se empiezan a publicar los libros de Jacobo Arminio y él tiene sus seguidores. Y sus seguidores en el año 1610, un año después de su muerte, empiezan a publicar todos sus escritos y empiezan a estar un movimiento donde ellos ocasionan lo que se llama la controversia arminiana. En otras palabras, la controversia arminiana no la causa Arminio, la causan los seguidores de Arminio, los estudiantes que se habían adherido a su doctrina, que estaban totalmente convencidos de esa doctrina y querían que esa doctrina se promulgara y fuera aceptada. En 1610 ellos elaboran un escrito donde estipulan 5 doctrinas, que son las doctrinas en las que ellos instaban de la Iglesia Reformada. La publican en 1610 y se pide que esa doctrina o que esos escritos de ellos sean aceptados, de tal manera que ellos tengan la libertad de creer. ¿Cuál es el problema con esto? Mis hermanos, que al principio de la reforma no era algo solamente eclesial. La reforma estaba ligada al ámbito político. ¿Sí? Un país era reformado o era católico. ¿Sí? No había de otra. Entonces, ¿qué pasa? Los Países Bajos para ese momento eran totalmente reformados. Ellos eran reformados del todo. Y no solamente la iglesia, el Estado, los políticos creían en la doctrina reformada. De tal manera que para ellos, cualquiera que viniera trayendo una enseñanza distinta podía ser castigado. ¿Sí? Porque podía ocasionar una división dentro del país. Porque no va a ocasionar simplemente una división eclesial y teológica, sino que va a ocasionar una división política, donde el país se va a dividir. ¿Y qué rey quiere eso? Ninguno. Entonces, bajo la corona de ese momento, que era totalmente reformada, ellos no van a aceptar una cosa como esa. Entonces ellos le están pidiendo que por favor les permitan tener su creencia. De 1610 hasta 1618, debido a que la corona estaba pasando por unos momentos muy difíciles, no pudieron abarcar este asunto, no pudieron tratarlo. Hasta 1518 y 1619. Mis hermanos, este es el periodo de tiempo que dura el sínodo de Dort. 1618 a 1619. Son un año donde ellos se están reuniendo consecutivamente para estudiar estos asuntos. ¿Sí? Ahora, el sínodo de Dort es llevado a cabo por más de 40 teólogos, no solamente de los Países Bajos, sino de países extranjeros, de lugares extranjeros, porque la enseñanza de Jacobo Arminio y de los discípulos de Jacobo Arminio ya se estaba extendiendo hacia otros países, estaba llegando a otras iglesias y a ellos también les estaba afectando. De tal manera que por eso ellos también llegan a este sínodo para evaluar toda esta enseñanza que ellos estaban proponiendo. ¿Sí? Dentro del sínodo de Dort, como tal, está siendo dividido por quién? Por reformados. Podría parecer que es algo injusto, porque ellos son los que van a evaluar las enseñanzas y a decir si las enseñanzas se conforman o no se conforman a la enseñanza reformada tradicional. Ahora, ¿qué elementos usaron ellos para evaluar esto? Para ese momento, ellos tenían lo que era la confesión belga y el catecismo de Hegel. Luego los cánones de Dort, junto con esos documentos que ya mencioné, se van a convertir en las 3 reglas de unidad para la iglesia reformada de ese tiempo. La iglesia reformada, con los cánones de Dort, alcanza una mayor unidad teológica, que ya se venía desarrollando con lo que era la confesión belga y el catecismo de Hegel.
De tal manera, mi hermano y mi hermana, que si ustedes quieren saber si una iglesia es reformada o no, pueden evaluar su enseñanza a la luz de esos 3 artículos de la unidad, ¿sí?, que constituyen lo que es la enseñanza reformada. Nosotros como iglesia reformada nos adherimos a esas enseñanzas, pero haciendo la diferencia como bautistas de lo que es nuestra teología pactual y lo que es el bautismo benigno. De hecho, nosotros veníamos estudiando lo que es el catecismo ortodoxo. El catecismo ortodoxo no es otra cosa que el catecismo de Heidelberg adaptado por un padre bautista, donde él simplemente va a aclarar nuestras diferencias y explicarlas en relación a la teología pactual del bautismo benigno. Pero en lo demás, nosotros creemos lo mismo, ¿sí? En ese sentido, por eso nosotros creemos que somos una iglesia fielmente reformada. De tal manera que si usted quiere evaluar si es reformado o no, vaya a esos 3 documentos: Catecismo de Heidelberg, la Confesión belga y ahora lo que vamos a estar estudiando, el sínodo, los cánones de Dort. ¿Qué pasa? Que los dirigentes del sínodo de Dort habían invitado a los arminianos para que simplemente estuvieran allí presentes y fueran testigos de la evaluación de sus enseñanzas. Pero la pretensión de los arminianos no era simplemente eso, era formar parte del sínodo de Dort, aportando, debatiendo, pero el sínodo de Dort no tenía esa función. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los arminianos pretende levantar su voz y discutir en cuestión a esta doctrina, y debido a eso no estaba dejando que la reunión se llevara a cabo de la forma que se tenía prevista, y los arminianos terminan por ser expulsados del sínodo de Dort. De tal manera que el sínodo de Dort se concluye solamente por teólogos reformados. Ya los arminianos habían sido expulsados de la reunión debido a su mal comportamiento. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer estos hombres? Van a estudiar a la luz de las Escrituras si estos documentos se conforman a la enseñanza tradicional que la Iglesia ha guardado ¿desde cuándo? Desde el siglo XV, cuando se llevó a cabo la Reforma Protestante. Desde la Reforma Protestante es que se empiezan a enseñar la doctrina reformada, van alcanzando un mayor desarrollo, ¿sí? Entonces la Iglesia pretendía seguir guardando esa doctrina. ¿Y por qué pretende seguirla guardando? Simplemente por un gusto teológico, mis hermanos, porque estamos convencidos que eso está aquí en las Escrituras. Ahora, ¿cuáles fueron las doctrinas que estas personas... Este marcador que me dieron no era para eso. Pero bueno, continuemos. ¿Cuáles fueron las 5 doctrinas que trataron de proponer o que intentaron proponer los hermanos arminianos? La primera es la doctrina de que el hombre no está muerto en sus delitos y pecados. Para ellos el hombre está enfermo. Pero yo quiero aclarar aquí algo, mis hermanos. Y es que hay una discusión en cuanto a investigación histórica de si en verdad los primeros arminianos creían o no creían eso. ¿Por qué razón? Porque se ha hecho un muñeco de paja de Jacobo Arminio. ¿Qué es un muñeco de paja? Bueno, cuando yo trato de presentar la postura de alguien de una forma ridícula, que no es la forma como realmente esa persona dice lo que cree. Entonces se hace un muñeco de paja de Jacobo Arminio en cuanto a sus 5 puntos soteriológicos. Se dice que Jacobo Arminio no creía que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, por ende Jacobo Arminio no era reformado. Pero investigando se cree que Jacobo Arminio sí creía que el hombre estaba muerto en los delitos y pecados. De tal manera que Jacobo Arminio creía en la depravación total del hombre. Así que quiero que los que ya han escuchado antes acerca de las doctrinas de Jacobo Arminio empiecen a entender a partir de hoy que Jacobo Arminio no creía eso. No era lo que él había enseñado. Jacobo Arminio sí creía en la depravación total del hombre.
Ahora, el problema es que se cree que los estudiantes de Jacobo Arminio no creían eso del todo. Algunos sí, algunos no, porque como toda doctrina, luego va a ir agarrando diferentes matices. Ustedes pueden escuchar hoy, yo soy un reformado de 4 puntos. Eso no existe. Yo soy un reformado de 3 puntos. No, eso no existe. Eso es pura mentira. Esa persona no es reformada en realidad. ¿Sí? Es como intentar darle diferentes matices a la doctrina reformada, pero esos matices no existen. ¿Sí? Es lo mismo que ha pasado con la doctrina de los arminianos. Entonces, ¿qué presentan los remonstrantes? Y los remonstrantes es la forma en cómo se le domina a los estudiantes de Jacobo Arminio. ¿Por qué remonstrantes? Porque es una forma de decir protestante. ¿Sí? Ellos protestan en contra de las doctrinas que se venían presentando anteriormente. La primera doctrina es que el hombre no está muerto en sus delitos y pecados. Y esto para defender el hecho de que el hombre tiene libre albedrío para escoger o no escoger a Dios. La segunda doctrina es una elección condicional. ¿En qué está condicionada la elección de Dios? En que Dios primero prevé quién va a creer en el tiempo, y a esa persona que Él prevé que va a creer, Él la escoge para darle la gracia necesaria para luego creer. ¿Sí? Es una elección condicional. Entonces ya vemos 2 puntos. El hombre no está muerto en delitos y pecados. Estamos hablando de lo que presentaban los estudiantes de Jacobo Arminio, porque Jacobo Arminio no creía eso. Él creía que el hombre sí estaba muerto en sus delitos y pecados, pero luego también van a enseñar la doctrina de una elección condicional. También van a enseñar lo que se conoce como la gracia previniente. La gracia previniente consiste en que Dios en su gracia a esta persona que no está muerta, ¿sí?, le da la capacidad de poder discernir el llamado que Él está haciendo, pero el hombre puede decirle que no a ese llamado. Es decir, el hombre puede resistir esa gracia que Dios le está dando. Eso es lo que se conoce como una gracia resistible, lo que es contrario a lo que los reformados estaban enseñando para ese momento y a lo que nosotros seguimos enseñando. Lo otro sería una expiación universal. En otras palabras, el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, murió por todo el mundo, pero solamente van a ser salvos aquellos que aceptan el llamado y no lo resisten. ¿Sí? Pero Cristo murió por todo el mundo. Entonces vemos un cuarto punto: expiación universal. El quinto y último punto que ellos presentaron se conoce como el hecho de que la salvación y la fe pueden perderse. Yo puedo apostatar, un verdadero creyente para ellos puede apostatar de forma total y definitiva de la fe y por ende perder la salvación. Entonces, estos son los 5 puntos del arminianismo. No hay muerte total, el hombre no está muerto en sus delitos y pecados, por lo tanto tiene libre albedrío. Gracia previniente, elección condicional, expiación universal y la salvación se puede perder. Esos son los 5 puntos que ellos presentan. ¿Qué están atacando ellos? Las enseñanzas para ese momento de la doctrina reformada. Yo voy a poner aquí 5 puntos de la doctrina reformada que para el tiempo de hoy se han llamado o denominado de esa forma, pero para el tiempo de los cánones de Dort no se llamaban aún así. Ellos simplemente presentan la teoría, pero no dicen expiación limitada o algo por el estilo. Ellos no presentan ese tipo de nombres. Ese tipo de nombres se van a expresar luego por un hombre que trata de realizar un acróstico que se conoce como el tulio. ¿Sí? Él organiza todo en inglés y le da un orden diferente al fin de que el acróstico le funcione. Pero nosotros no vamos a estar viendo eso.
El primer punto es depravación total. Depravación total. Algunos teólogos, con el pasar de los tiempos, han dicho: yo creo que este nombre no es el más preciso teológicamente, porque usted escucha la palabra depravación y se escucha como feo, ¿no? Cuando usted escucha que a un hombre le llaman depravado, ¿qué viene a su cabeza? Es un violador, es un enfermo sexual, ¿cierto? Pero no es eso lo que esta palabra quiere connotar en el sentido teológico, ¿sí? Y cuando dice total, lo que quiere decir es que el hombre en todas sus facultades está corrompido. Por eso un hombre llamado Axel Pro presentó este punto como corrupción radical. ¿Y por qué radical? Porque viene de la palabra raíz, es decir, desde el corazón. ¿Sí? El hombre está corrupto. No hay una parte del hombre antes de ser regenerado que esté bien. Todo está corrompido. El hombre es malo en todos los sentidos. Y cuando hablamos de las facultades del hombre, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué entienden ustedes como las facultades del hombre? Las emociones, sentimientos, la voluntad, el intelecto, todo eso fue afectado por el pecado, de tal manera que el intelecto del hombre no es como el de Adán al principio, sus emociones tampoco, su voluntad tampoco. Ahora todo eso ha quedado sujeto al pecado, de tal manera que, como dice el Antiguo Testamento, el hombre es bueno para hacer lo malo, pero hacer el bien no sabe. ¿Por qué? Porque su intelecto, su voluntad y sus sentimientos están afectados por el pecado. El hombre siempre quiere hacer lo malo. Ahora, cuando decimos que siempre quiere hacer lo malo, no estamos negando el hecho de que en alguna medida el hombre puede hacer un bien social. Puede hacerlo, lo ha hecho. Pero aún eso, a los ojos de Dios, no es bueno. Porque la motivación del hombre para hacer eso nunca es la gloria de Dios. Mis hermanos, si nosotros no hacemos algo para la gloria de Dios, estamos pecando. ¿Sí? Entonces, detrás de lo bueno hay pecado en el hombre que no ha sido regenerado. Esto fue contrapuesto, ¿por qué? Depravación parcial. ¿Sí? Eso es lo que propusieron los arminianos. Pero vuelvo y aclaro, porque mis hermanos, si hay algo que a mí no me gusta, y esto lo aprendo un poquito más en el ámbito académico, es el hecho de que de una postura o de un hombre se haga justamente un muñeco de pan. Nosotros como estudiantes de las escrituras, tal vez de la teología, si usted mañana estudia teología o algo por el estilo, o filosofía, lo que sea, usted debe ser sincero con la persona o la postura que usted está atacando. Y no puede inventar cosas que no son, porque usted debe que está pecando. Y a mí en lo particular eso no me gusta. Hoy pasa, por ejemplo, mucho con el dispensacionalismo. ¿Sí? Pero Jacobo Arminio no creía esto. Él creía esto. Ahora, ¿cómo va a resolver luego esa situación? Porque teológicamente, si el hombre está muerto, no tiene libre albedrío para escoger. Pero en la enseñanza de Jacobo Arminio está esto otro. Está el marcador de traza previniendo. ¿Cuál era el postulado de Jacobo Arminio? Bueno, el hombre está muerto en delitos y pecados, no puede escoger a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios con la gracia previniente? Viene y le da vida, en cierta manera, para hacerlo capaz de poder discernir entre el llamado de Dios
que el continuar en una vida de pecado. La gracia previniente lo que hace es capacitar al hombre para que sea capaz de ver el llamado que se le está haciendo. Sin embargo, esa gracia previniente no da por hecho que el hombre va a creer. No lo da por hecho, simplemente lo prepara, pero no asegura el hecho de que el hombre va a tomar la decisión de seguir a Cristo. El hombre puede decir, en medio de ese estado en el cual se encuentra, gracias a la gracia de Dios, él puede decir, no quiero seguir a Cristo, no quiero. Entonces eso es lo que Jacobo Arminio, o cómo Jacobo Arminio va a conciliar la depravación total con esto, la gracia preveniente. Pero nosotros no creemos eso. ¿Quién sabe qué creemos nosotros? ¿Nunca lo han oído? Este hermano sí es reformado. Creo que va a ser en vano seguir usando el marcador. Gracia irresistible. ¿Por qué nosotros lo llamamos gracia irresistible, mis hermanos? Porque es irresistible. Porque resulta, mis hermanos, que si el hombre se encuentra en esta condición de muerto en sus delitos y pecados, él no necesita que simplemente se le ofrezcan un par de opciones. Para que el hombre pueda ser salvo y asegurar su salvación, él necesita una gracia irresistible. Es por eso que las personas que creen en esto presentan a Dios o a Cristo como un caballero. ¿Usted alguna vez no lo hizo? No, es que Cristo es un caballero y Él no va a entrar por la fuerza a tu vida. Él está tocando la puerta de tu corazón y esperando que tú le dejes entrar. Pero eso no es lo que Cristo hace. Porque pongamos el siguiente escenario. Imaginemos que usted tiene su casita y al lado de su casita usted tiene no sé si vamos a llamarlo gracia, de tener al lado a sus padres, porque a veces hay padres que no son muy buenos, ¿no? Pues supongamos que sus padres son muy buenos padres, tienen muy buena relación y sus padres tienen su casita al lado de la ciudad. Un día la casa de sus padres en la noche empieza a incendiarse. Usted se va a bajar a tocar en la casita, papá, mamá, ¿puede entrar para sacarlo y librarlo del incendio? ¿Qué va a hacer usted? Usted va a tomar la puerta y tiene que sacarlo, ahí no hay otra opción. Mis hermanos, eso es lo que Cristo hace, eso es lo que Dios hace. Dios no viene y toca para ver si tú quieres darle entrada y así pueda ser salvo. No, Cristo viene y tumba la puerta. Entra y te salva, porque tú estabas muerto en delitos y pecados. De Cristo no obrar de esa forma, mis hermanos, nadie podría ser salvo. Nadie. Vamos a probarlo. Ahora. Gracia irresistible. ¿Cuál es la otra doctrina que ellos van a postular? Expiación universal. Mis hermanos, el nombre es sencillo. Ustedes han escuchado hablar de la doctrina de la expiación, que consiste en el hecho de que Cristo está muriendo por alguien. ¿Sí? La pregunta es, ¿por quiénes murió Cristo? Esa es la pregunta. ¿Por quiénes murió Cristo? Y ellos lo que proponen, según a la luz de las Escrituras, es que Cristo murió por todo el mundo. Pero nosotros podemos comprobar, sin ir muy lejos, de manera lógica y sencilla, que eso es imposible y que no tiene sentido. Dice, hermano, lo que nosotros estamos haciendo hoy es simplemente un repaso, algo sencillo, algo muy ligero,
a lo que vamos a estar haciendo a partir del próximo domingo. Vamos a meter relleno con cada uno de los artículos de lo que los reformados proponen acerca de esta doctrina. Si nosotros vamos a las escrituras ciertamente dan por seguro que muchos van a ir al infierno. Apliquemos la ley de descarte. Si la escritura dice que muchos pueden ir al infierno, pero esto dice que Cristo murió por todo el mundo, ¿sí? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cristo murió por todo el mundo, pero si la expiación de Cristo es perfecta, porque eso es lo que dice Hebreo, y porque Cristo muere, tiene que ser salvo. Conclusión, todo el mundo tiene que ir al cielo, ¿sí? Si Cristo murió por todos y el sacrificio de Cristo es perfecto, conclusión, todos tienen que ir al cielo. Pero nosotros vemos a la luz de la Escritura que muchos van a ir al infierno. Eso nos muestra que hay una conclusión errada. ¿Y a qué se debe que hay una conclusión errada? Que en medio de las premisas hay una premisa que es falsa. ¿Cuál es la premisa falsa? Que Cristo murió por todos. Porque la premisa de que de que el sacrificio de Cristo es perfecto, esa premisa no es falsa. Esa premisa está bien. Si yo digo que la premisa de Cristo, que el sacrificio de Cristo es perfecto para salvar a aquellos y asegurar la salvación de aquellos por quienes murió, y que muchos van a ir al infierno, ¿qué me lleva eso a concluir lógicamente? Que Cristo no murió por todos. No sé si se entiende, o los he confundido un poco. Lo explico otra vez. Si concluimos, o si afirmamos, mejor dicho, a la luz de las Escrituras, que el sacrificio de Cristo es perfecto, ¿lo es o no lo es? ¿Asegura la salvación de los hombres? La asegura, la de aquellos por quienes murió. Pero por otro lado vemos que muchos van a ir al infierno. ¿Qué debo concluir? Que aquellos que van a ir al infierno son personas por las que Cristo no murió, porque de haber muerto por ellas tendrían que ir al cielo. ¿Eso qué implica? Que Cristo no pudo haber muerto por todos los hombres. Hermanos, yo al principio de mis estudios, acercándome a la teología de forma informal, estudiando por mí mismo, yo tenía muchos problemas con la doctrina de los arminianos. Para mí ellos eran herejes. Yo consideraba a los arminianos herejes. De hecho, lo discutí una vez con el pastor. Razón. Si yo digo que Cristo murió por todo el mundo, pero muchos se van al infierno, yo estoy afirmando de forma implícita que el sacrificio de Cristo no es perfecto. Y para mí, eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia contra el sacrificio de Cristo. Porque nosotros sabemos que es de alto valor. Y que las Escrituras, la salvación del hombre se construye partiendo del sacrificio de Cristo. Si no fuera suficiente, nada sería posible. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que los reformados proponen? Pues estaban proponiendo anteriormente, ante lo cual se presentó esta controversia, era una se conoce como expiación, vamos a ponerlo así, luego explicamos. Limitada. Así es probable decir luego que este término tampoco es muy preciso, teológicamente hablando. Porque la expiación limitada podría estar diciendo que el sacrificio de Cristo es limitado y se puede malentender como limitado en poder. No puede salvar a todos los hombres porque no es suficiente. Y quiero hacerles una pregunta. ¿El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad? El sacrificio de Cristo, mis hermanos, es suficiente para salvar a todos los hombres. ¿Pero va a salvar a todos los hombres? No. ¿Por qué? Porque no fue hecho por todos los hombres. ¿Por qué no fue hecho por todos los hombres? Hermanos, porque a Dios no le plació. Ahí sí, no discuta conmigo, discuta conmigo. Porque Juan 6 es muy claro. Los que el Padre me dio,
Los que el Padre me dio. Implícitamente hay un grupo indefinido humanamente hablando, pero definido por Dios, de personas que le dio a Cristo para que murieran por ellas, y como dice Cristo, sean redimidos en el día postrero, o sean resucitados en el día postrero. Entonces, limitada puede no ser muy precisa, porque a primera vista puede causar un malentendido entre nosotros. A veces el pueblo va a decir que es mejor hablar de expiación definida o expiación particular, una de esas dos. ¿Definida por quién? ¿Por qué? Porque Dios definió desde antes de la fundación del mundo aquellos por quienes Cristo iba a llevar a cabo la expiación. Expiación definida o particular, porque es por un grupo de personas en particular. Lo otro que van a decir los demonstrantes es una elección prevista. Ellos parten de algunos textos de las Escrituras, ¿sí? Como uno que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? Hablando de según la presencia de Dios, y para ellos eso es el previo conocimiento de Dios que tenía él acerca de algunos eventos futuros. En el caso del texto, acerca de aquellos que habían de creer. Entonces, como yo sé que el hermano Freeman dentro de 1000 años va a creer en mí o en el mensaje del Evangelio y va a hacer grandes cosas por mí, yo voy a escogerlo para que sea salvo. Pero ustedes no creen que no es algo ridículo. La verdad es bastante ridículo pensar que Dios va a salvar a alguien que él sabe que va a creer. Porque si va a creer, ¿para qué va a darle gracia? No la necesita porque él puede creer, él va a creer. No tiene sentido escoger a alguien para salvación en virtud de lo que va a hacer. Bien, entonces, ¿qué presentan los reformados? ¿Por qué estaban enseñando los reformados? Una elección incondicional. ¿Por qué incondicional? Ya ustedes lo saben. Mis hermanos, si la elección fuera condicional, ¿a quiénes de los que están acá Dios habría elegido? Pensemos un poquito en eso. ¿A quiénes de los que están acá Dios habría elegido si la elección fuera condicional? A ninguno. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no solo por eso, ¿verdad? Pensemos en lo siguiente. ¿No le ha faltado a usted a Dios después de ser creyente? Dios sí previó. Dios sí previó. Dios previó su infidelidad luego de haber creído. Dios previó que usted iba a seguir pecando. Dios previó cada uno de sus actos pecaminosos luego de que usted creyera. Y aún así, lo escogió para salvación. Elección incondicional. No se trata de sus obras. Porque como vimos en las clases anteriores, se trata de qué? De la obra de Cristo. De tal manera que desde la elección vemos un fundamento claro. La obra perfecta de Cristo. Mis hermanos, y pensemos lo siguiente, porque no creo que esto no es casualidad, pero es su providencia. Sin embargo, me atrevo a decir que cuando estos puntos los formularon los reformados, ellos nunca pensaron en el hecho de que había una relación lógica entre cada uno de los puntos. Mis hermanos, estos puntos no se presentan porque creemos que lógicamente el uno me lleva al otro. Providencialmente el uno me lleva al otro. ¿Pero por qué? Porque la Escritura no se contradice. Y si cada uno de estos puntos de verdad fluyen de las Escrituras, no se pueden contradecir, sino que cada uno debe seguir consecuentemente al otro.
Si la expiación es limitada, la elección incondicional tiene que ser ¿qué? Universal. Elección universal. Dios eligió a todos los hombres para salvación. Lo mismo que explicamos hace un momento, eso no tiene sentido. Mis hermanos, yo sé que esto duele. Yo sé que esto duele porque yo tengo que pensar que posiblemente mi papá, y estoy hablando de un caso real, que me ha predicado el Evangelio y no ha creído, yo tengo que pensar que tal vez él no está dentro del grupo de las personas que Dios escogió, sino que está afuera. Y si está afuera, Cristo no murió por él. Y si Cristo no murió por él, y la gracia no ha dado en su vida, él se encuentra en depravación total. Y si se encuentra en depravación total, ya saben lo que va a pasar. Y yo sé que eso duele. Duele más posiblemente en el caso de un padre que sabe que su hijo está en esta condición y que posiblemente no ha sido elegido por Dios. Yo sé que duele aceptar esa doctrina, pero mis hermanos, nosotros no aceptamos la doctrina porque se alinee con nuestros sentimientos y emociones. Nosotros aceptamos una doctrina porque se encuentra acá en la Escritura. Y Dios no dijo, te voy a hacer lo que es bonito para los hombres. No, lo que a él le plació hacer. Y Romanos 9 va a decir, no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y la misericordia es algo que se debe dar. No, la misericordia no es deuda, por eso es misericordia. No lo mereces, pero te lo doy. Dios mostró misericordia para algunos. Está mostrando misericordia para algunos, pero no para todos. Para otros va a mostrar justicia. Y a eso hace alusión cuando Pablo, en el mismo Romanos 9, va a decir, a Jacob amó y a Esaú aborreció. Mis hermanos, ese texto es claro. Pero si usted no quiere aceptar esta doctrina, yo le recomiendo algo. Arranque ese versículo de las Escrituras. Pero luego me dice si usted tiene limpia conciencia de poder hacer eso. Porque ahí está claro. Ahora nosotros tenemos que aprender a vivir con esta realidad. Cuando yo aprendo a vivir con esta realidad, cuando yo reconozco que todo lo que Dios está haciendo es justo. Y si hubo algo que a mí una vez me llamó muchísimo la atención de la doctrina reformada, fue que un hombre dijo, no voy a decir su nombre, si en el día del juicio Dios me da la oportunidad de ver a mis hijos ser juzgados, y Dios dicta sentencia sobre mis hijos y los castiga, yo voy a estar allí para decir amén. Y no porque ese hombre no ame a sus hijos, sino porque ese hombre entiende que eso es justo. Yo dije, wow, este hombre ama a Dios y su palabra más que a sus hijos. Él ama la justicia de Dios más que la suya, porque la suya es perversa, la distorsiona las cosas. Entonces, mis hermanos, yo no quiero ser duro al enseñar esto, pero no puedo ser tampoco más suave de lo que es el mismo Señor Jesucristo en las Escrituras. Cuando le dice a los fariseos, vosotros no creéis porque no sois de mi Padre, porque son víboras. Y usted viene leyendo todo el contexto y se da cuenta que lo que Cristo le está queriendo decir es, ustedes no forman parte de los que Dios escogió para salvación. Por eso ustedes no pueden oír la voz del Padre. Usted la escuchó porque usted fue escogido. Ahora, eso en lugar de llevarlo a usted a sentirse mal porque su hijo no ha creído, debería llevarlo a sentirse bien, porque usted podría estar en la misma condición que su hijo. ¿Y no sería peor que usted y su hijo se encuentren perdidos? Sería peor, ¿no? ¿O usted quiere irse al infierno con su hijo? Yo creo que no. Sí. Ahora, mis hermanos, yo no estoy diciendo que su hijo se vaya al infierno. Es más, la elección es limitada, divinamente hablando. Dios tiene un número específico de personas, pero que usted y yo no conocemos.
no son 124,000, no son 244,000, no son 300,000. No, hermanos, no hay un número. Cualquier persona que le venga a usted diciendo un número, no lo escuche. Es un falso maestro. Dios no ha revelado eso. Si usted y yo no sabemos quiénes forman parte de ese grupo de personas, ¿cuál es nuestro trabajo? Seguir enseñando a nuestros hijos, en el caso de ustedes que tienen, yo no tengo. Pero en mi caso, seguirle predicando el evangelio a mi papá cada vez que tenga la oportunidad. Porque no ha creído ahora, pero yo no sé si pueda creer después. Yo no creí la primera vez que me predicaron el evangelio. Creí más o menos la quinta vez que me predicaron el evangelio. Entonces, como no sabemos, yo quiero darle a usted esperanza de que bajo el beneficio de la duda sigamos enseñando la palabra de Dios. En mi caso a mi padre, que no ha creído; en el caso de ustedes, a sus hijos, hermanos, tíos, abuelos, que no hayan creído. ¿Sí? Mis hermanos, esta doctrina no desanima. Esta doctrina anima y agradece. A mí me da gusto saber que entre muchos Dios me escogió a mí sin merecerlo, cuando allá muchos son mejores que yo. Y yo digo, wow, qué amor el del Padre, qué amor el que ha manifestado para conmigo. Y para que usted pueda verlo mejor, examínese hoy en su casa, llegue y piense, ¿quién es usted? ¿Quién ha sido usted con Dios? Y que Dios, a pesar de eso, lo escogió. ¿Sí? El otro punto, el quinto y último, es que la salvación, no voy a decir se pierde, porque una afirmación como esa es que categóricamente se va a perder, sino que se puede. La salvación se puede perder. Se puede porque es una posibilidad. Ahora, ¿de dónde posiblemente ellos están extrayendo esta enseñanza? Mis hermanos, hay muchos casos en las escrituras de hombres que apostataron de la fe. ¿Sí? Hay un discípulo de Pablo que lo acompañaba con él. No recuerdo el paso, me ayuda si su nombre era Himenea. Tema. En una carta, él envía saludo con Demas y habla bien de Demas. En otra carta dice, porque Demas me ha abandonado para irse tras el mundo, porque ha amado más las cosas del mundo, dice el texto. Este hombre que anduvo con Pablo, que predicó el evangelio, que sirvió a Cristo, que tal vez dejó muchas cosas por él, luego apostató de la fe. Entonces le dicen, bueno, este hombre tenía que haber sido salvo. Pero ¿qué fue lo que pasó luego? Que perdió su salvación, perdió la fe que tenía. Y como perdió la fe, perdió la salvación y se pierde, se va al infierno. Yo no sé si estos hombres, hablando más de los arminianos de hoy en día, creerán que de repente Judas también fue salvo en algún momento. Mis hermanos, quiero antes de continuar hacer una aclaración. Arminianos clásicos, hablando de los primeros arminianos, no existen hoy en día. Muy difícil. Porque, como les digo, muchos de los arminianos clásicos, seguidores de Arminio, al igual que Arminio, sí creían esto. Otra parte no. Y esta es la más común, una depravación parcial. Pero parte del arminianismo clásico creía esto. Pero ya creía, depravación total. Yo estoy poniendo esta porque es la más común, la de hoy en día. Pero que crean la depravación total, eso no existe hoy en día. Hoy existe esto.
Y esto se conoce más como algo que se acerca al sempiternanismo. En algún momento hablaremos acerca de eso. Entonces, continuando, la salvación se puede perder. ¿Qué enseñamos nosotros? La preservación de los santos. ¿Es lo mismo preservación a la perseverancia de los santos? No. ¿Qué implica perseverancia? Ya lo que yo hago, depende de mí. Es un verbo activo. Yo ejecuto la acción. La preservación de los santos es un verbo pasivo. ¿Sí? Bueno, hablando de preservar, porque preservación no es un verbo. ¿Sí? Donde aquello que está siendo preservado no hace nada, simplemente está siendo guardado. Ahora, eso hay que matizarlo bien, porque no es que nosotros no hacemos nada. Nosotros nos esforzamos por continuar en la fe. ¿Qué le va a decir el autor de los Hebreos a los hebreos? Que deben esforzarse para no ser como los barcos que naufragan en el mar, que sin darse cuenta cuando vienen a ver, han apostatado de la fe. ¿Por qué? Porque yo debo cuidar mi salvación, yo debo guardarme en la medida de lo que de mí dependa de perder la salvación, ¿sí? O sea, de apostatar de la fe. Mi hermano, ¿por qué es posible que usted apostate de la fe? Es posible, no de forma definitiva, sino como va a decir nuestra confesión de fe, de forma parcial. Entonces, en ese sentido, usted debe seguir perseverando en la fe, evitar tener ese tipo de caídas parciales. Usted termina apostatando de la fe por 1 año, 2 años, hasta que luego regrese. No. Eso lo podemos evitar también por medio de nuestro esfuerzo, porque somos activos. Y eso forma parte de lo que nosotros vimos la semana pasada de la santificación. ¿Sí? ¿Cómo me santifico yo? Por medio de las Escrituras, Juan 17 y 17. Pero la perseverancia de los santos en sí consiste no en el hecho de que un santo no pueda apostatar parcialmente. Mis hermanos, esto no asegura que un verdadero creyente no pueda apostatar parcialmente. Porque si eso fuera posible, por medio de la experiencia, esta premisa sería errónea. Porque muchos han apostatado parcialmente y han vuelto a Cristo. Sí. El problema es que siempre existe la duda de si en verdad apostató o es que no era creyente y después creyó. Pero eso usted y yo no lo sabemos. Sí. No lo sabemos. Entonces, por eso que nuestra confesión de fe va a decir que el creyente puede apostatar parcialmente. Así que la preservación de los santos no resguarda de una apostasía parcial. No tiene que ver con eso. La preservación de los santos tiene que ver con la salvación, ¿sí? Particularmente. ¿Eso qué quiere decir? Y esto va a sonar un poco feo para muchos. En el seminario una vez se dio una discusión por eso, entre compañeros. No hay ningún problema con esta premisa. Todo depende de qué hagan en su corazón al decirlo. Perdón, con esta afirmación. Porque si lo que usted está queriendo decir es, como salvo, siempre salvo, yo puedo pecar y no pasa nada, déjeme decirle que no hay un problema acá, pero sí en su corazón. Usted posiblemente se encuentra aún en ese estado. Separación total, usted no ha creído, porque mi hermano, un verdadero creyente no hace eso, no usa la gracia como libertinaje.
Entonces, salvo siempre salvo es la realidad de que aquel que ha sido redimido por la obra de Cristo será salvo para siempre. ¿Por qué? Mi hermano, porque no puede caer de ese estado de gracia. ¿Y por qué no puede caer? Porque Él persevera. Porque Dios lo está preservando así. Así lo está llevando. Hasta que llega al cielo y ya está en el lugar y ya no tiene que hacer más nada. Y un texto bastante claro, quiero pedirle que vayan conmigo para que lo puedan ver. Es un texto bastante diciente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para buena esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5, y aquí está el punto: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Aquí está este texto que yo una vez estaba buscando, no sé si recuerdan, para hablar de una salvación que estamos esperando. ¿Estamos esperando una salvación? ¿O Pedro se equivocó? Ojo con eso, porque Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros estamos esperando una salvación futura, que es la culminación de la salvación que ya ha tenido inicio en nuestras vidas por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Ya se va a llevar a cabo cuando Cristo venga, es decir, cuando seamos glorificados, ¿sí? Pero mientras hablamos de esos dos puntos, regeneración y glorificación, hay un proceso de santificación y perseverancia donde Dios me está preservando para yo llegar de la regeneración a la glorificación, sin que haya ningún tipo de pérdida. Por eso que como el Señor Jesucristo va a decir en Juan 10, nadie nos puede sacar de las manos del Padre, porque Él nos lleva así. ¿Sí? ¿Se entiende? Mi hermano, si usted pecó esta mañana antes de venir acá, pida perdón, el Señor lo va a perdonar. Pero no se dé latigazos pensando que va a perder su salvación. Porque yo me atrevo a afirmar delante de quien sea que el Padre no se agrada en ninguna manera de vernos así. El Padre no se agrada de ver a sus hijos latigándose, creyendo que han perdido la salvación o que han perdido el agrado de Él. Porque el agrado de Él por ti y por mí no depende de lo que tú y yo hacemos, sino de lo que ya Cristo hizo en la cruz, de lo que ya se consumó. Mi hermano, el Padre no se agrada de Él. Pide perdón y sigue adelante. Entonces, mis hermanos, 5 puntos que hoy se conocen como los 5 puntos del calvinismo. Esto que se presenta en los cánones de Dort, hoy se conocen como los 5 puntos del calvinismo. Una muy mala etiqueta para denominar estos puntos. Porque resulta que el calvinismo o las enseñanzas del Calvino no se redujeron solo a 5 puntos. El calvinismo tiene muchos puntos. De hecho, obviamente si usted no cree esto no puede ser calvinista, es decir, seguidor de Calvino. Pero Calvino no enseñó solamente esto. Si usted no cree en el bautismo de niños, usted ya no es seguidor de Calvino. Si usted no cree en un gobierno presbiteriano, ya usted no es calvinista del todo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hoy yo soy calvinista, porque yo creo en este punto. No, usted no es calvinista por esto. Y este es el problema que yo quiero aclarar y por el que pasamos muchos, y yo pasé lamentablemente cuando llegamos a la Reforma, y es entrar en discusión por hombres. Mis hermanos, estos 5 puntos no los descubrió Calvino. Los descubrió un hombre antes que Calvino. Agustín de Hipona los descubrió. Entiéndase, descubrió. Pero no los inventó Agustín de Hipona. ¿Quién los inventó? El autor de las Escrituras. Porque usted puede ver eso,
no solo en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, porque si hay que decir es que estos son 5 puntos paulinos, porque Pablo los enseñó enfáticamente en todas sus cartas. Pero los enseñó solo Pablo, o Pablo los aprendió de Cristo. Cristo lo enseñó. Cristo enseñó cada uno de esos puntos. Ahora, usted no va a encontrar en las Escrituras elección incondicional. Usted no va a encontrar gracia irresistible. Entonces, como no lo encuentra, usted no puede decir, no, Cristo nunca es Señor. Eso es biblicismo. Nosotros no creemos ni practicamos ese tipo de cosas aquí en la congregación. Porque la palabra Trinidad tampoco se encuentra. Entonces no somos trinitarios. Estos 5 puntos vienen desde el Antiguo Testamento, manifestándose específicamente en relación con el pueblo de Israel. Pero todo eso está apuntando a algo mayor. Cuando el Señor escoge de entre toda la humanidad a un solo pueblo, no está mostrando su elección incondicional y particular a la vez. La está mostrando. Bien. Entonces, mis hermanos, lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante es estudiar todos los artículos concernientes a cada uno de estos puntos. ¿Con qué propósito? Mis hermanos, de que usted entienda mejor cada doctrina. He estado conversando con el pastor John y al día de hoy hay que rescatar estos puntos de extremos dentro del ala reformada. Porque nosotros los reformados, tan celosos con esta doctrina, nos hemos ido a extremos, como se han hecho con otras doctrinas. ¿Sí? Mis hermanos, ¿en qué parte de la teología entran estos 5 puntos? En el área de la salvación, pero específicamente en relación a la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en relación a la salvación. Esto ciertamente nos muestra que toda la obra salvífica es de Dios, pero que es de Dios no implica que usted y yo somos irresponsables o que no hacemos nada. ¿Sí? Porque déjeme decirle, como lo vamos a estar viendo luego, que cuando Dios muestra su gracia irresistible es para capacitar al hombre a fin de que pueda responder con toda seguridad de forma afirmativa al llamado que se le está haciendo. Pero ¿quién es el que responde? Usted y yo respondimos en relación a eso. ¿Sí? Entonces esto nos va a enseñar a saber relacionar esas verdades. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Mi hermano, y usted tiene un miembro para que también en un año más o menos, que no es suficiente, pueda tomar una decisión de decir definitivamente esta es la iglesia de la que yo quiero ser miembro, o definitivamente esta es la iglesia en la que yo no quiero continuar. ¿Por qué? Porque esta doctrina nosotros no la vamos a dejar en ese momento. Sí. Aunque duele, aunque son difíciles de aceptar. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, concluir. El sínodo de Dios se llevó a cabo en el año 1618 al año 1619, donde se realiza un estudio de los 5 puntos que se dieron en propuesta por los remonstrantes. Los remonstrantes son los seguidores de Arminio. Esto inicia en el año 1610, un año después de que murió Arminio. En 1619 se presentan 5 puntos en respuesta a estos 5 puntos y se dice, esto es lo que nosotros creemos y ustedes no lo creen. Por ende, en ese momento, lamentablemente, errores de la Iglesia Reformada inició una persecución contra los arminianos para apresarlos, tal vez matarlos y expulsarlos. Luego, con el pasar del tiempo, esas personas lograron un tratado de paz donde sus enseñanzas empezaron a ser aceptadas, les permitieron enseñarlas y así que no fueran perseguidos. Juan Calvino muere
cuando Jacobo Arminio tenía tan solo 4 años de edad. Cuando muere Juan Calvino en 1600, ¿cómo? No, esa no es la fecha del signo de ¿sí? Juan Calvino muere en el año 1564 y Jacobo nace en el año 1560. ¿Sí? En realidad esta gente ni siquiera se conocía. Ni siquiera tuvieron puntos en desacuerdo donde ambos hablaron y tuvieron debates por esto. De hecho, cuando Calvino muere, ni siquiera había iniciado la controversia, porque apenas va a nacer aquel hombre que con el tiempo va a enseñar algo distinto que es Jacobo Arminio. De tal manera que con esto pretendo demostrar que Juan Calvino no enseñó esto así, como para que digamos que son los 5 puntos de Juan Calvino, no son de Juan Calvino. Bien, ¿se vamos a hacer alguna pregunta en relación a esto? Hermano Fred. ¿Aló? Solo un aporte, mi hermano. Cuando nosotros exponemos nuestras vidas a esas doctrinas, algo sucede en nuestras mentes. ¿Sí? A lo mejor la mayoría de nosotros que hoy día las creemos, pasamos por un momento de crisis mental, emocional, y para el consuelo de hermanos que hoy, por primera vez, a lo mejor hoy se están enfrentando a estas doctrinas, quiero animarles a que examinemos la condición de nuestro corazón, que seamos honestos al reconocer que nuestras emociones están manchadas por el pecado, nuestro intelecto está manchado por el pecado, nuestra voluntad está manchada por el pecado. Y para creer estas verdades, yo tengo que ir a una fuente externa que no sea yo, que no sean mis emociones, que no sea lo que yo pienso. ¿Cuál es esa fuente? Las Escrituras. Quiero leer un pasaje en Salmo 19, está en el versículo 7, la Escritura dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, la razón de por qué nosotros como iglesia levantamos esas verdades, las creemos en el corazón, es porque nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. Y si hay un hermano acá que se está entrando en crisis emocional o mental al enfrentarse a las doctrinas de la elección incondicional, depravación total, gracia irresistible, expiación particular o perseverancia de los santos, pueda recordar que es la Escritura la que determina lo que nosotros debemos creer. Muchas gracias, hermano. Eso me sirve para aclarar el hecho de que quiero animarla que si está en crisis, porque puede pasar. Usted escucha el testimonio de Miguel Núñez, que es un predicador de esta doctrina. Él dice que al principio tuvo que luchar muy duro con cada uno de ellos. No podía creerlo, pero se rindió ante el testimonio de las Escrituras. Para mí la verdad no fue una lucha, las abracé fácil, gracias a la obra de Dios, porque no depende de mi capacidad. Pues yo quiero animarla a que sea paciente, permítanos a nosotros llevar a cabo este estudio, donde nosotros no vamos a presentar simplemente lo que querieron los teólogos. Nosotros vamos a presentar sí los artículos, pero todo eso a la luz de textos bíblicos, porque es cierto lo que nuestro hermano Freeman dice, pero hay algo muy común en el día de hoy, y es lo que no significa sola Escritura. Sola Escritura significa que la Escritura es nuestra máxima autoridad, pero nunca significa que es nuestra única autoridad, porque el pastor que se para aquí a enseñar, el hermano Freeman que se para a enseñar, y mi persona, somos autoridad para la congregación mientras nos sometemos a las Escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Usted debe permitir que nosotros
le llevemos a conciliar aquellos pasajes difíciles con los pasajes claros, porque resulta que hay hermanos, y yo lo he escuchado, que dicen, pero es que la Escritura dice que Dios murió por todos. ¿Cómo hago con ese pasaje? Bueno, dejemos a nosotros explicarle ese pasaje a la luz de su contexto cercano, que es la carta, y de su contexto más amplio, que son todas las Escrituras. Pero usted no puede encerrarse, porque hay también un texto, Apocalipsis, que dice que lo que persevere, esos son los que serán salvos. O sea que la salvación es condicional, no es lo que está queriendo decir el texto. Entonces usted tiene que permitirse que se le aclare a usted qué es lo que ese texto está queriendo decir, y no decir y creerse muy santo por, no, es que somos solo la Escritura y yo no leo a hombres, yo no escucho a hombres, porque déjeme decir que en Efesios y en 1 Corintios Pablo va a decir que él dio dones a su iglesia, maestros, predicadores, evangelistas, y esos son los hombres que hoy nos enseñan. ¿Y esos dones qué significan? Que a esos hombres Dios le dio una capacidad más alta de interpretar las Escrituras y entender la teología que a usted no le ha dado. ¿Y por qué se la dio? Porque Él es soberano, a fin de que ese hombre que tiene más le dé a los que tienen menos. Pero si usted no se deja dar, usted no va a alcanzar la estatura a la que debe llegar por medio de la edificación que nosotros pretendemos ofrecerle. Entonces, seamos pacientes, tratemos de escuchar lo que la Escritura nos dice, conciliemos los textos, porque la Escritura nunca se contradice, mis hermanos. Oremos. Bendito Dios y mi Padre, hoy hemos iniciado con una muy breve introducción acerca de los cánones de Dios. Señor, no pretendemos aquí enseñar simplemente palabras de hombres, pero tú sabes que estas palabras que están registradas en estos documentos son palabras de hombres que tú has dotado y has dado a tu iglesia para su enseñanza. Nosotros queremos tomarlas para estudiarlas, pero siempre analizándolas a la luz de nuestra máxima autoridad, que es tu palabra, Señor. Queremos rogarte que nos des a todos la sabiduría necesaria, la iluminación necesaria para comprender estos 5 difíciles puntos o 5 difíciles doctrinas, Señor. Porque aún yo reconozco que van en contra de mi orgullo, en contra de mi deseo de siempre querer ser quien tiene la última palabra, de mi deseo de querer que la salvación esté en mis manos y no en las tuyas, Señor. Ayúdanos. Y te pido por aquellos hermanos que están luchando con estas verdades,